Espíritu de Dios, llena mi vida. Alégrate, como todos los domingos compartimos la palabra y en este 30º domingo de este tiempo ordinario nos va a presentar el evangelista Marcos en el capítulo 10 de los versículos 46 al 52, la curación del ciego Bartimeo. Pero antes de la palabra, ¿qué les parece si nos ponemos en su presencia para que el Espíritu Santo nos acompañe? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Espíritu Santo a iluminar nuestra mente, abrir nuestro corazón para que tu palabra nos anime, nos ilumine y nos conduzca a esta conversión de corazón. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Bueno, ahora preparados, vamos a leer lo que nos dice este evangelio. Llegaron a Jericó más tarde, cuando Jesús salía de allí acompañado por sus discípulos, por bastante gente. El hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron entonces al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Él, arrojando su manto, se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que recupere la vista». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al momento recuperó la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y ahora los invito a contemplar este icono, donde vamos a encontrar al Señor en el centro, en una actitud que está encorvándose hacia adelante, porque está tocando los ojos de este ciego, de Timeo. Este ciego que está de pie, que está tomando su bastón y que tiene fe. Lo vemos al Señor acompañado de sus discípulos, porque el Señor iba camino a Jerusalén. Y este ciego que está al borde del camino, mendigo, cuando se entera de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, empezó a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Este Bartimeo, este mendigo ciego, había sido privado de la vista. No pudo ver las obras de Jesús, pero sí la noticia que había recibido era suficientemente grande para convencerle
de que Dios había cumplido su promesa y había enviado al Mesías. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Hemos oído hablar de su poder, de su gracia, de su deseo de salvarnos a nosotros los pecadores, aunque no lo podemos ver con los ojos. También como este ciego muchas veces no lo vemos, pero sí él reconoció a este hombre de Nazaret, lo reconoce como hijo de David. Era el verdadero Mesías, este rey que había sido tan esperado por Israel, este Salvador del mundo. Pero muchos empezaron a hacerlo callar. ¿Y cuántas veces podemos actuar como esa multitud? Sin querer ponemos obstáculos para que otros lleguen a Jesús, tengan ese encuentro. ¿Cuántas veces no vemos con el corazón, con el espíritu, el clamor de ese hombre que está desde lo profundo clamando por alguien que lo ame, por que quiere dejarse alcanzar por Dios? ¿Cuántas veces somos obstáculo? ¿Y cuántas veces también el enemigo nos dice adentro: ¿quién? Cállate, no digas nada. ¿Quién? ¿Vos? ¿Vos te va a dejar, te va a perdonar Dios con lo que hiciste? ¿Qué vas a clamar si sos un impuro, si sos un pecador? ¿Dios va a tener misericordia de vos? ¿Cuántas veces ante nuestras necesidades tenemos estos bloqueos? ¿Cuántas veces nos cuesta clamar de lo profundo, en la oscuridad, en la depresión? Pero el Señor muchas veces permite esto para probar si realmente lo deseamos llegar a Él. Y Bartimeo es este ejemplo extraordinario de una voluntad firme, de un hombre decidido a acercarse a Jesús. Podemos imaginarlo en su situación de un ciego luchando contra aquella gente, esa gente que lo quería callar, desorientado sin poder ver exactamente cuál era la actitud de Jesús frente a su clamor. Pero su determinación, su perseverancia, también a nosotros nos da ejemplo. Nos da ejemplo de no abandonar, de clamar desde lo profundo del corazón: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pero Jesús, que no se deja manejar por nadie,
que es Señor del mismo, que tiene una mirada que lo ve todo, que conoce el corazón del hombre porque es Dios, que tiene abiertos los sentidos, los corporales y los espirituales. Se detuvo y mandó a llamarle. Jesús logra distinguir perfectamente entre las voces de la multitud aquel hombre que, aunque ciego, tenía un conocimiento auténtico de su persona, pero sobre todo una fe inquebrantable. Por eso este Señor, nuestro Señor, mandó a llamarle. Y de repente la actitud de la gente cambió por completo. Ten confianza, levántate, te llama. Qué contradictoria, ¿no? Esta actitud. Por un lado lo estaban mandando callar y de repente lo animan para que vaya a presentarse ante Jesús. Seguro que Él lo sanaría. Él, arrojándose su manto, se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. Pensemos que el manto en aquella época y en realidad en un ciego es como, él lo era todo, era su única posesión. Con el manto se cubría del frío, con el manto recogía muchas veces la limosna, y él lo deja todo. Arroja el manto. Y es un poco el evangelista nos pone la contraposición de este joven rico, que entristecido se fue porque no podía dejar sus riquezas, mientras que Bartimeo lo deja todo, porque el Señor lo llama. Encuentra el tesoro en el Señor. Se pone pronto. Él había encontrado a Jesús. ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos obstáculos para atender el llamamiento del Señor? ¿Cuántas veces, sea un pecado, sea una renuncia, cuántas veces estas cosas nos pesan a la hora de seguir con diligencia a Jesús? Tenemos las excusas. Pero Bartimeo obedeció la voz del Señor y aunque era ciego, llegó donde Jesús estaba. Por eso es un ejemplo para nosotros de fe. Y sigue diciendo, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Podría haber dicho, y que me lleven a Jerusalén, que me den abrigo, pero él sabía que era el maestro. Y él le pide lo imposible ante los ojos humanos, pero posible ante Dios. Le pide ese milagro. Maestro, que recupere la vista. Por eso él le dice, Jesús lo enaltece, vete, tu fe te ha salvado. Y en ese momento recupera la vista. En ese momento se le abren los ojos. En ese momento ve al Señor. Y ya ese encuentro tan profundo en el corazón
marca un antes y un después. Ya lo iba a seguir por el camino. Ya su vida se transformó. Ya no estaba sentado al costado del camino. Ya era un caminante. Ya era un discípulo misionero. Ya él había contemplado la misericordia de Dios. Ya también él clamaba y alababa a ese Dios que le había dado la vista, que le había recobrado su dignidad. Ya no podía quedarse quieto. Y esa es la invitación para cada uno de nosotros. Que ese encuentro de Jesús, que cada uno de nosotros, ese encuentro fundante, sea el que nos ayude a nosotros a estar de pie en este mes de las misiones, a estar próximo al clamor, a ser puente de aquellos que no conocen la misericordia de Dios, de aquellos que están solos, abandonados. Ojalá que el Espíritu de Dios nos transforme en nuestro interior y que dejemos de pasar indiferentes a ser hombres y mujeres activos, sembradores de esperanza, animadores de este alégrate, de esta presencia de Dios, presente y viva. Dios los bendiga. Espíritu de Dios, llena